Buenas noches, amigas, amigos. Buena noche de martes 17 de marzo del 2026. Un videoblog más de Acrisolándonos. Aquí estamos presentes el ingeniero Saúl Conchas y su servidor Anastasio Conchas, tratando de platicar con ustedes, comentar, compartir temas que sean de algún interés, pues, para todo mundo. Esa es nuestra intención, básicamente dentro del marco del acrisolamiento, de la purificación, de nuestra edificación, decimos, de nuestra superación personal de cada quien. En ese marco, aquí estamos y que en el marco mayor está nuestro México, al cual tratamos de sentar las bases de un mejor estadio para todo mundo, un mejor estadio de bien común. Grande la empresa, fuera de nuestras posibilidades, pero empezamos y empezamos quizá sin parecer pretencioso, sin un ánimo de eso. Quizá nos pueda pasar como a Jesucristo, que su, su gran obra se ha venido cristalizando después de su presencia, durante su ausencia, ya por más de 2000 años, y su obra sigue presente, aunque a veces se vea como que no tiene mucha aplicación por parte de la vida humana de hoy en día en sus actividades cotidianas. Quizás, fíjense que derivado de la plática que tuvimos ayer acerca de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, publicada por allá por 1891. En algunas referencias dice que el 5 de mayo, otras que el 15 de mayo. Total fue en mayo de 1891 cuando la dio a conocer Urbi et Orbi, defendiendo básicamente la posición de los trabajadores del mundo, de los trabajadores, de las clases trabajadoras que habían venido sufriendo, como siempre lo están, pero habían venido sufriendo de condiciones verdaderamente lamentables a partir de la revolución industrial, la invención de la máquina de vapor, que tanto afectó en los transportes terrestres y marítimos y en las fábricas, en las producciones fabriles, más desempleo, menos pago para los trabajadores que tenían la suerte de trabajar ahí, y la pobreza se enseñoreó por muchos años, más de un siglo. Bueno, refiriéndonos a los efectos directos de la revolución industrial, donde los trabajadores tanto del siglo XVIII como del siglo XIX, sus condiciones eran verdaderamente desastrosas, con trabajos prácticamente de todo el día, sueldos apenas para su mínima sustentación. Entonces hubo muchos pensadores, muchos eh, genios de la cuestión económico-social que pensaron en grandes soluciones, pero no tan fácil, porque mucha oposición para el desarrollo de esas ideas, la oposición básicamente pues de las clases pudientes. Lo peor aún es que la mayoría de los pensadores económicos de estos dos siglos
normalmente o simpatizaban, por lo menos simpatizaban con la clase dominante o pertenecían a la clase dominante. Y ahí la importancia del trabajo de gentes como Robertson, Henry de Saint-Simon, Proudhon, Robert Owen, que veremos poco a poco esto, y desde luego Carlos Marx y Federico Engels, esa gran dupla que tanto hizo y tanto intentó más que nada por los trabajadores y que vino a rematar en este siglo a finales con la encíclica que platicamos. Y derivado de esto, pues nos nace al ingeniero y a mí eh, empezar con un tema, desde luego, no han dado con el punto exacto los grandes economistas de todos los tiempos. No vamos a caer en lo mismo de cuando quisimos encontrar los orígenes de esta humanidad. Nos quedó muy grande, igual en la economía como actividad que respecta al patrimonio familiar, a lo que una familia tiene, a la administración de lo propio, pues es una actividad que forzosamente habrá venido acompañando a la humanidad desde que ésta apareció sobre la faz de la tierra. Hay indicios de grandes pensadores de miles de años antes de Cristo, tanto en aquella China como en la India, con los caldeos, los judíos, los babilonios, en fin, todas aquellas sociedades que se han trascendido hasta la actualidad por sus grandes avances, por su modo de vivir, por su modo de trabajar, de prosperar, lograron pues muchos avances. ¿Qué podemos hablar de los griegos? Básicamente Genofonte, Platón y Aristóteles, que tanto escribieron y hablaron y generaron ideas, razonamientos sobre la cuestión económica. Pero a pesar de todo ese gran avance de pensadores que han acompañado a las diferentes civilizaciones a través de todos los siglos de que se tiene registro, siempre ha imperado la injusticia, siempre las mayorías han sido las que menos gozan de la generación de riqueza. Siempre ha habido mucha opresión, siempre, siempre ha habido, siempre ha habido grandes ideas que incluso se llevaron a la práctica y pronto llegaron al fracaso o llegaron a ser hechas a un lado porque aparecieron otras. Pero esto nos dice que el ser humano desde todos los tiempos siempre ha estado a la búsqueda de la justicia en la cuestión económica, en la cuestión del reparto de la riqueza, que aunque las diferentes religiones sostienen que fue creada para todos los seres humanos, para el bien común, la verdad ha sido un camino lleno de piedras, lleno de guijarros, un camino muy lastimoso para las mayorías. Por eso la importancia de platicar un poco de economía, por eso también tener presente que la cuestión económica también ha sido enarbolada por muchos políticos a lo largo de la historia y hasta en la actualidad, ha sido enarbolada para atraer a las mayorías y hacerse con el poder.
En algunos casos, los menos han sido para bien esos desarrollos políticos, socioeconómicos, a propuesta de los políticos precisamente, pero en la mayoría las grandes desilusiones han venido a desembocar más temprano que tarde, derivadas del trabajo, de un trabajo sin compromiso verdaderamente social. Por eso la importancia de que platiquemos en lo sucesivo en unos cuantos videoblogs sobre el desarrollo de la economía, sobre la historia de la economía, para que nos demos cuenta. También con ustedes queremos aprender, para que nos demos cuenta, aunque sea someramente, de muchos aspectos de este trabajo humano en búsqueda de la justicia en el reparto de la riqueza, en el modo de vivir, donde haya menos opresión, donde haya menos distribución inequitativa, injusta de los bienes que la naturaleza ha puesto a disposición de la humanidad. Bien, es lo que quisimos comentar en este tema de hoy como una introducción a nuestro estudio sobre la historia de la economía, que habremos de continuar en los siguientes videoblogs. Muchas gracias por su atención. Pueden ir investigando algo al respecto, a ver en qué enriquecen lo que nosotros comentemos y qué errores se encuentran en eso mismo que nosotros compartamos en estos distintos próximos programas con ustedes. Muchas gracias pues por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.